originarios serían esos dos términos. Entonces, cuando vamos a hablar de esos dos términos en el discurso, deberíamos hablar juntitos los dos, que son como el hombre y la mujer y el ojo, son así el estado plurinacional y el sujeto cultural. Creo que debería predominar, para decir que somos sociedad intercultural, debería predominar el entendimiento de que existimos muchas culturas milenarias con todas sus danzas, su música, su tradición, sus ritos, su cosmovisión, sus ideologías, su política, su vida, su territorio. Ese sería la sociedad intercultural y el Estado plurinacional. Entonces, entender eso desde las personas que ya han entrado en un nivel académico y ya están formados en la academia, es para mí entender, para mí parecer como salvaje de la selva, para mí parecer es que es difícil que aquella élite que está por ahí, que entienda a nosotros, que posiblemente entienden que somos minoría, que entiendan qué pensamos y qué decimos nosotros y qué sentimos del Estado plurinacional y de la sociedad intercultural. Por eso es importante que los guaguas entiendan esto. Que la secundaria entiendan y aprendan esto. Aprendan, hagan suyo esa palabra, esas dos palabras. Que en la universidad, cuando entran y terminan la academia después de un tiempo que nosotros visionamos a ustedes, que entiendan que ya no es lo que piensan otros que formaron en otras escuelas, en otras academias, que esta es la academia que ustedes deben entender desde ahora, desde muy guaguas a los guaguas que vendrán, enseñarles sus términos, primeramente a entender el fondo, ¿sí? Entender el fondo allá abajo, que yo soy Shuar, y hay muchos más diferentes que Shuar, y que somos muchas nacionalidades, que eso podemos quizás entender el horizonte del Estado plurinacional. Porque hasta ahora no hemos visto el horizonte del Estado plurinacional, solo vemos una forma. Entonces, esa ya es una tarea fundamental de todos nosotros. Tengo ciertas herramientas que les voy a compartir para no ser tan extenso. No sé, a veces, si ustedes, no les pregunté cuánto tiempo quieren que hable. Porque igual tendrán que hacerme preguntas, o tendrían que hacerme cuestionamientos a mí también, porque no sabemos absolutamente todo. ¿No es cierto? Entonces, ahí la importancia de la presencia de ustedes aquí frente a mí, de mi presencia también hacia ustedes. Eso es aprender recíprocamente tal y recibir entre nosotros, que es una forma, un principio de vida de nosotros, un principio de vida de los originarios, que deberíamos aprender y acorazonar lo que nosotros decimos, lo que nosotros sentimos. ¿Sí? Planteo ciertas cosas. Ahora yendo, esta creo que es mi segunda parte. Los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua o idioma indígena o en la lengua comúnmente más que se habla en el grupo en que pertenece. Si es el Shuar en mi lengua, en la Amazonía debería ser el Shuar. Si es el Quichua, ¿no es cierto? La enseñanza aprendizaje. Cuando ello no sea visible, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar su objetivo. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y práctica de las mismas. Eso deberían hacer los estados. Y como Ecuador es firmante, también debería hacer aquello. Artículo 30 de la OIT. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente a lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación, a la salud y a los servicios sociales y a los derechos dinamantes del presente convenio. A tal fin deberá recurrirse, si fuera necesario, a traducciones escritas y
la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. Está clarito. Entonces, el Estado ecuatoriano también debería aplicar y debería leer y recordarse, y las políticas públicas que hacen, y si no existen, deberían tomarse en cuenta para futuros futuras proyecciones. ¿Alguien de ustedes ha escuchado o ha leído acerca de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? Existe una resolución aprobada por la Asamblea General en Ginebra de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Asamblea General, tomando nota de la recomendación que figura en la resolución 1.12 del Consejo de Derechos Humanos del 29 de junio de 2006, en la que el Consejo aprobó el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas. Recordando su resolución del 20 de diciembre de 2006, en la que decidió aplazar el examen y la adopción de medidas sobre la declaración a fin de disponer de más tiempo para seguir celebrando consultas al respecto, y decidió también concluir su examen de la declaración antes que se terminase la 61º periodo de sesiones. Esta es aprobada en plenaria en el 2007. Ecuador es firmante de aquella declaración, y por consiguiente también debería acatar con unas normas internacionales y adoptarlas como políticas públicas en el Estado ecuatoriano. Tiene muchos considerandos, es muy hermoso, les invito a que citen y que lo den con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. Los Estados adoptarán medidas eficaces conjuntamente con los pueblos indígenas para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, o sea, en las ciudades o en el campo, tengan acceso cuando sea posible a una educación en su propia cultura y en su propio idioma. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca del proyecto político de la CONAIE para la construcción del Estado plurinacional, donde que el Estado plurinacional ecuatoriano cita de estos textos y lo pone en el artículo 1 de la Constitución de la República de Ecuador, donde que dice el Estado plurinacional y el sentido social y cultural? Aquí hay un textito. Es el horizonte político. Por eso les había dicho, jóvenes, que debería existir un horizonte político antes de hacer constituciones. Y les había dado los fundamentos y los principios. La ley de origen, ¿no es cierto? Entonces creo que aquí está un libro muy hermosísimo que deberían ustedes adquirirlo también y leer. Aquí están los fundamentos. ¿Por qué nosotros los originarios hablamos de nuestras culturas, de gobiernos propios y de lenguas propias? De protección de las lenguas, de cuidado, de empoderamiento de las lenguas. Y también las tareas que deberíamos dar, de los deberes que debe tener el Estado ecuatoriano y los Estados latinoamericanos. Porque no es solo para el Ecuador, no es solo para los runas, estimados oyentes, es también para todos, para el pueblo ecuatoriano y para Latinoamérica. Entonces, alguien como nadie ha leído, les voy a citar una parte donde que habla acerca de este proyecto político y donde que el Ecuador es también donde que ha citado ciertas fuentes. Aquí está la fuente. Dice nuestra historia de lucha: se proponen desarrollar las siguientes acciones. 10. Exigir al Estado la revalorización y el desarrollo de los idiomas indígenas mediante la creación de la Academia Plurinacional de las Lenguas Originarias del Ecuador. En la página 54-55 dice:
La educación intercultural bilingüe, científica y humanística. Nuestros pueblos y nacionalidades originarias han sobrevivido con inteligencia y sabiduría, logrando incluso a desarrollar nuestros propios idiomas ancestrales y la identidad cultural propia. Nuestras luchas históricas, la CONAIE propone impulsar las siguientes acciones: diseñar y ejecutar políticas públicas educativas que respondan a las aspiraciones y cosmovisión de los pueblos y nacionalidades originarias y que cuenten con la participación directa de ellas. Crear el sistema de profesionalización permanente en idioma propio del sector educativo originario en todos los niveles, inicial, básica, secundaria y superior. Yumit Sani Yupaisani, gracias mis estimados jóvenes.